Bien, amigas y amigos, estamos acá nuevamente para presentar un nuevo video sobre cómo adecuar los guiones de radio a una ficha para el estudiante, y lo puede resolver y enviar de manera sencilla. No se olviden suscribirse al canal para recibir las notificaciones de nuestros videos que semanalmente vamos enviando, y también compartir este video por sus redes sociales con sus colegas para que la información llegue a más personas. Y no se olviden que estamos conformando una comunidad educativa donde lo esencial es compartir nuestras experiencias y conocimientos. Vamos entonces con el video. Vamos a poder ver que, por ejemplo, aquí está los guiones del área de comunicación, un video sobre cómo adaptamos los guiones de radio del programa Aprende en Casa a una ficha para el estudiante, una ficha que sea más sencilla y más cómoda para el estudiante, y también nos facilita a nosotros de tal manera que podamos revisar sus evidencias de manera rápida y sencilla y poder hacer la debida retroalimentación. Vamos a ver que, por ejemplo, estos guiones están viniendo con anticipación, entonces ya podemos adelantarnos. Por ejemplo, estamos hoy día 17 de octubre y esta sesión se va a transmitir todavía en el 23 de octubre. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, está la sesión, o el título de la sesión para el tercer año de secundaria es: planificamos un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos, ¿no? Del área curricular, en este caso de comunicación. Vamos a ver, está aquí el propósito de la sesión, que es comprender el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo y planificar su elaboración. Está la descripción de la sesión, donde indica que los estudiantes conocerán el formato de un ensayo teniendo en cuenta el propósito comunicativo que se ha previsto. Están las competencias, por ejemplo, acá está: se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos, escribe diversos tipos de textos. Yo estas competencias, por ejemplo, me sirven para copiarlas y pegarlas todas en la parte de la ficha que voy a enviar al estudiante, donde copio y pego también el título de la sesión, y también voy a copiar y pegar las competencias y capacidades. Esta ficha es la ficha 29 o semana 29 de Aprende en Casa Radio. Le indico también, o le coloco también en esta ficha los espacios para que el estudiante pueda colocar sus datos, su grado y sección, y la fecha correspondiente del envío. Entonces este guión me sirve a mí para tener ya listos todos los datos que requiere informarse en la ficha a los estudiantes para que desarrollen su actividad de manera más práctica. También están, por ejemplo, acá las evidencias. Las evidencias de esta semana es el planificador de un ensayo argumentativo que tendrán que elaborar los estudiantes. También están los criterios de evaluación, donde, por ejemplo, podemos utilizarlo ya en una ficha de evaluación que dice: presenta claramente definido el tema del trabajo, ha definido claramente las características y estructura del ensayo y usa las convenciones del lenguaje. Todo esto está ya contenido en los guiones de radio que se elaboran previamente. Vamos a ver acá una muestra de cómo este guión responde al audio que también se han enviado previamente. En la ficha para el trabajo del estudiante, por ejemplo, yo ya le voy a poner como primera actividad, que es hacer clic en este enlace y escuchar atentamente el siguiente podcast.
para explicar las partes y características de un texto argumentativo. Entonces acá está el enlace y vamos a hacer clic, por ejemplo, ahí, y nos va a abrir la página donde está archivado el audio. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación que a través de la estrategia Aprendo en Casa viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera muy especial a los estudiantes que se encuentran en el ámbito rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana en estas sesiones radiales para compartir experiencias de aprendizaje. Estamos en la tercera semana del mes de octubre y para seguir cuidando nuestra salud, seguimos confinados en nuestras casas. Entonces, como ustedes pueden comprobar, ya está anunciando esta sesión que se transmitirá durante la tercera semana del mes de octubre. Esa es la introducción y luego viene, ya luego de los saludos, viene el contenido propiamente de la sesión, ¿no? Esta sesión está diseñada para tercer y cuarto grado de secundaria y relacionada a la salud y la supervivencia. En estas dos primeras semanas dice abordaremos una experiencia de aprendizaje relacionada al cuidado de nuestra salud integral. Le anuncia el producto de esta semana que será elaborar un ensayo argumentativo, ¿no?, que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en que vivimos. Entonces, en esta semana va a ser la elaboración de un ensayo. Y el propósito del aprendizaje de esta sesión puntualmente es comprender el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo y planificar su elaboración reconociendo sus características y estructura. Les explica la metodología del ensayo que van a hacer primero y que van a hacer a continuación, y yo voy resaltando estas partes que puedo convertirlas en interrogantes para los estudiantes, ¿no? Va a recoger los saberes previos de los estudiantes en cuanto a esto que es el texto argumentativo. A continuación vamos a pasar a la problematización. ¿Qué ideas tienes de lo que es un ensayo? ¿A qué tipo de texto pertenece, ¿no? El propósito de aprendizaje de hoy día es que ustedes comprendan el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo y conocer los procesos para su planificación. Es decir, van a elaborar un planificador del ensayo argumentativo. Como ya saben, la metodología para esta sesión es realizar dos actividades. El primero es identificar las características y el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo. Y la segunda actividad, van a realizar el planificador de un ensayo que les proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral. El programa ya le anuncia cuál es el propósito de la sesión y a continuación vamos a recoger los saberes previos y luego la problematización. Entonces viene a continuación lo que es puntualmente partes del programa donde les van a definir, por ejemplo, qué es un ensayo, ¿no? El locutor, en este caso lo podemos observar en el guión, va a tener que preguntar qué es un ensayo, luego les va a explicar qué cosa es un ensayo, cuál es su propósito comunicativo
y también les va a indicar cuál es el propósito de este tipo de texto, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, esto que se va a desarrollar de la siguiente manera en el podcast. Con base a esos saberes previos que tienes, te solicito que respondas a estas preguntas. ¿Qué idea tienes de lo que es un ensayo? ¿A qué tipo de texto pertenece un ensayo? Seguramente están dialogando con la persona que está a tu lado y ya tienen una respuesta, ¿verdad? ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un texto esencialmente argumentativo. Es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. ¿Cuál es su propósito comunicativo? Es manifestar un punto de vista propio, particular, sobre un tema específico, basada en investigaciones y conocimientos personales. Como pueden escuchar y como pueden leer, le está formulando preguntas al estudiante que luego las está respondiendo, ¿no? Y lo que hago yo es en el guión ir subrayando estas preguntas o estas ideas centrales, irlas resaltando para que después estas preguntas resaltadas las traslade yo a una ficha para el estudiante. ¿Por qué es interesante? Por ejemplo, dice acá escribir un ensayo y le pone acá el concepto de un especialista. ¿Cuántos tipos de ensayos hay? ¿No? Entonces, en esta primera parte, en el antes de el texto, antes de la lectura que les va a poner, porque luego viene un ensayo que les va a leer el presentador sobre lo que es el calentamiento global. Aquí está el ensayo. Entonces, estas preguntas previamente resaltadas yo las voy a trasladar a esta ficha que he diseñado previamente. Acá podemos ver, le pongo como título ¿qué idea tienen de lo que es un ensayo? Y entonces elaboro un cuadro donde están las preguntas, y las preguntas que, por ejemplo, yo he ido resaltando, las voy a ir trasladando a esta ficha. Previamente yo les pregunto, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿cuál es el producto y el propósito de la sesión de hoy? Entonces, esto está en el guión. El propósito es que van a comprender lo que es un ensayo argumentativo, y el producto es un planificador sobre un ensayo. Y esto viene a constituir la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta que he consignado acá es ¿qué haremos primero y en segundo lugar? ¿Qué haremos en primer y segundo lugar, ¿no? Entonces acá está lo que van a ser la metodología, que también entonces nos permite un tanto orientar al estudiante para una escucha ordenada y continua del texto. Entonces lo que va a tener que hacer es escuchar y luego trasladar esto a la ficha, las respuestas con sus propias palabras. Yo le pongo acá entonces en la ficha los espacios donde va a poder escribir, ya sea a computadora o ya sea a manuscrito, va a poder responder en estos espacios a estas preguntas. Por ejemplo, de acá de la parte de la ficha, ¿qué es un ensayo? ¿Y cuál es el propósito comunicativo? ¿O cuál es su propósito comunicativo? Yo lo traslado acá, ¿qué es un ensayo? ¿Y cuál es su propósito comunicativo? Entonces, en las indicaciones y preguntas que se hace antes de la escucha del ensayo propiamente, que les va a leer el conductor. Ahora nos vamos a ver, luego de haber pasado estas preguntas, durante la escucha.
Entonces vamos a ver acá la ficha. Luego de haber trasladado las preguntas, vamos ahora a ver el ensayo. Escuchen con atención. Les indica acá ensayo sobre el calentamiento global. Entonces les va a leer el ensayo. Acá está la introducción o la tesis que dice: el calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Luego vienen los argumentos, el argumento científico, el argumento tecnológico y la conclusión. Este es un ensayo de un estudiante. No se olviden que esta sesión está diseñada para el tercer y cuarto grado de secundaria. Vamos a trasladarlo a la ficha del estudiante. Luego de haber leído el ejemplo de un ensayo sencillo para el tercer y cuarto grado de secundaria, vamos a pasar, el guión pasa a continuar formulándole preguntas, ¿no? ¿Cuál es el propósito comunicativo del ensayo que hemos escuchado? Entonces ellos van a tener una pausa de 10 segundos para responder mentalmente, pero luego el locutor les va a brindar orientaciones y cómo deberían responder. Entonces ellos deben estar atentos a estas respuestas para ir anotando en su ficha de trabajo. ¿Cuál es el propósito comunicativo del ensayo? Dice. Entonces acá está la respuesta que ellos van a tener que consignar, pero con sus propias palabras. Van a tener que procesar la respuesta y responderla, porque les advertimos también que no se trata de responder exacta y fielmente lo que está indicando el docente del podcast. Luego viene la siguiente pregunta: elabora el planificador de un ensayo argumentativo y el proceso para realizar un ensayo, y les indica acá los pasos, ¿no? El primer paso para hacer un ensayo, el segundo, y como está compuesto a su vez de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Acá en la ficha yo le he puesto cuál es el proceso para realizar un ensayo. Explícame el primer y segundo proceso. Luego les voy a explicar qué cosas se hace en la introducción. Acá les dice, por ejemplo, qué deben hacer en la introducción de un ensayo, o qué es lo que se escribe en la introducción de un ensayo. Luego el desarrollo del cuerpo y finalmente la conclusión. Y estas a su vez yo las he convertido en preguntas que el estudiante, a medida que va escuchando el programa, va a poder responderla acá, como les indico, en los espacios que se deja para que el estudiante responda, ¿no? ¿Y qué se hace en la conclusión? Por ejemplo, la última pregunta. Luego vamos a pasar a después de la escucha, donde ya ingresa la parte de la planificación del ensayo. Acá va a planificar esto se va a convertir en una especie, en un planificador de su ensayo. Acá están las indicaciones. Entonces ya esas ideas tendrán que estar orientados a ello, a cómo cuidar nuestra salud en el actual contexto en que vivimos. ¿Ve? El segundo proceso es conocer la estructura del ensayo argumentativo. Generalmente, un ensayo es un escrito libre que no se somete a normas rígidas, sobre todo en lo que respecta a su redacción, pero se respeta una clásica estructura común. ¿Cuál es esa estructura del ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. A continuación, vamos a describir detalladamente cada uno de esos elementos. Luego de explicar las partes del ensayo, ahora les va a plantear el reto de la semana. ¿Qué es el reto? Habíamos indicado
que es la planificación de un ensayo, ¿no? Y aquí le va también a estar formulando una serie de preguntas que van a convertirse en parte de su planificador de ensayo. Escuchemos. Bien, estudiantes, ahora que ya conocen sobre el ensayo, a cumplir el reto de esta semana. Estudiantes del tercero y cuarto grado, es su oportunidad para que puedan escribir un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Saben que cuando se escribe un texto escrito, deben seguir los procesos de la producción del texto. ¿Cuáles son? La planificación, la textualización y la revisión. Hoy van a realizar la planificación del ensayo, van a elaborar el planificador. Para ello, les recomiendo dar respuesta a las siguientes preguntas. Amigos, las respuestas a estas 4 preguntas tendrá como resultado que tengas un planificador del ensayo. Por favor, tomen nota a estas preguntas. Primero, ¿con qué intención vas a escribir? Pues como podemos observar, ya le están formulando o se están formulando las preguntas para el planificador. Estas preguntas también yo las he resaltado y posteriormente las voy a trasladar acá al planificador después de la escucha del podcast. ¿Con qué intención escribirás? Entonces ahí va a definir con qué intención escribe o va a escribir su ensayo. También están las preguntas: ¿quiénes leerán el ensayo que vas a elaborar? ¿No? Y todo esto lo estoy sacando de acá, del guión. La siguiente pregunta es: ¿cuál será el tema que vas a escribir en tu ensayo argumentativo? Y también está acá: ¿cuál será el tema que vas a escribir en tu ensayo argumentativo? Y así voy trasladando las preguntas y ya van a poder elaborar ellos su planificador de ensayo. Bueno, y finalizado esta actividad, vamos a pasar a la siguiente, donde los estudiantes ya leerán un texto que está ubicado en la página 91 de su cuaderno de comprensión lectora. También para facilitarles, yo les estoy colocando este texto aquí. Esto lo puedes hacer fácilmente con la herramienta esta herramienta que se denomina herramienta de recortes, ¿no? Con esa herramienta haces el recorte del libro y luego lo pegas en Word. De esta manera ya está elaborada la ficha para el estudiante, ¿no? Ya está antes de la escucha, la hemos separado también durante la escucha y después de la escucha del podcast, la lectura que van a realizar, y a continuación van a elaborar el borrador de su ensayo. Acá también, para que tengan una idea más clara sobre lo que van a hacer, les estoy proporcionando un esquema donde van a ir planteando su tesis o su idea central del ensayo que van a elaborar sobre el cuidado de salud, el cuidado de nuestra salud. Luego los argumentos, el argumento 1 y el argumento 2, y lo van a hacer recordando la lectura del ensayo que les han hecho en el programa, en el podcast, y finalmente la conclusión. De esta manera se les facilita esta ficha, el correo al cual van a enviar, y esto nos va a facilitar tanto a estudiantes como a docentes para ellos elaborar de manera ordenada y secuencial las respuestas a medida que van escuchando el podcast de Aprendo en Casa Radio, y a nosotros también nos va a permitir evaluar estas evidencias de manera ordenada, porque tenemos acá consignado todos los datos suficientes para saber a qué tipo a qué ficha corresponde sus datos, qué estudiante es el que está respondiendo cuando nos envíe esta ficha por el correo. Les vuelvo a recordar que no solamente es para que lo responda en Word, sino también lo puede responder a
manuscrito si es que no tiene la posibilidad de imprimir. Bien, todo esto me ha salido en una ficha de 4 páginas que los estudiantes van a poder trabajar, 5 páginas, perdón, que los estudiantes van a poder responder aquí mismo, y también aquí mismo tienen los textos que van a leer, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, yo voy a enviar esta ficha en formato Word. Previamente les pongo una imagen de que van a planificar acá, ficha 29, radio, planificamos un ensayo de cómo podemos cuidar nuestra salud. Está el comunicado que se les envía previamente con las indicaciones que deben ellos seguir para elaborar el trabajo. Está la ficha en Word, y también se los voy a mandar en formato JPG para que no tengan dificultades aquellos que no tienen el aplicativo de Office en su celular. También se les envía el link donde está el audiolibro el podcast que van a revisar para desarrollar su sesión de Aprende en Casa Radio de la semana 29. Bien, muchas gracias. Hasta acá mi participación. No se olviden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones cuando realicemos un nuevo video. También les vamos a pedir que por favor compartan este video a sus colegas a través de todas las redes sociales que tengan. Y finalmente recordarles que estamos conformando una comunidad, como ya les indicábamos, es para compartir nuestros conocimientos. Y también, si es posible, regálanos un like, y yo estaré enviando estas fichas a quienes se suscriban al canal. Yo les voy a enviar este formato en Word editable para que ustedes puedan editar, y también esto lo pueden utilizar en cualquier otra sesión. La pueden adaptar como voy a mostrar yo en los siguientes videos. Pueden adaptar este formato Word a distintas sesiones para hacer la ficha 30, la ficha 31, como yo lo he hecho, como lo he venido haciendo durante todo este trabajo remoto que estamos realizando este año, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es suscribirse y hacer una captura de pantalla y enviarme esa captura al WhatsApp 954-164-057. Repito, 954-164-057, y les estaré enviando gratuitamente la ficha de trabajo. Y también, si desean, me lo indican ahí en el WhatsApp, les voy a enviar el guión del programa radio con los resaltados que ya se hizo para que se pueda trasladar fácilmente al formato Word, y ustedes le hacen las ediciones o las modificaciones que ustedes vean por conveniente. Le pueden acá agregar la insignia de su colegio y hacer otras modificaciones. También les recuerdo que acá está el link del video, en el cual está el link de YouTube, donde está colgado el podcast de este programa de la semana 29. Muchas gracias, y será hasta otra oportunidad.